muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Colosenses capítulo 3. Nosotros necesitamos estudiar el significado de la cruz, que la cruz de Jesús tiene para nosotros. Si vamos a servir, entonces debemos entender el profundo significado de muerte para vida, que parece una paradoja, pero es aquello a lo que fuimos llamados a hacer en nuestra vida cotidiana y de lo que nos dio ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar negarse a sí mismo. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, dice literalmente, sin ninguna complicación, dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Y da un listado: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y por si vos pensabas que zafabas de esto, el 7 dice, en las cuales vosotros, aunque no vivamos en Colosas, aunque vos no seas colosense, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Vivíais en ellas, es decir, enterrado en ellas, ¿entendés? Estabas tan metido que ni siquiera sabías que estabas ahí adentro. Cuando alguien tuvo el gusto de presentarte la maravillosa palabra de Dios, sacaste la cabeza arriba del barro y entraste a ver y dijiste, uy sí, un montón de impureza me rodea, sigo a la luz. Filipenses capítulo 2. Y no dice que las dejemos morir, dice que las hagamos morir. La naturaleza de pecado en nosotros, heredada de Adán, es una persecución diaria que tenemos. Es el verdadero enemigo con el que tenemos que lidiar de manera cotidiana. Que nos venga de nacimiento no es nuestra responsabilidad. Lo llevamos en el ADN nosotros, el pecado de Adán y sus consecuencias. Pero considerarlo muerto en la cruz sí es nuestra responsabilidad. Hacer morir a la mortadela es nuestra responsabilidad. Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero lo hace solamente si cuenta con nuestra buena voluntad. Él no se impone, no atropella, pero desea moldearnos para que podamos ser como Cristo. Esto es un gran desafío para nosotros, porque todos nosotros vivimos en un mundo caído que desconoce, que no le importa, que desprecia o que ningunea a nuestro querido Dios y a lo que Él ha hecho en Cristo por toda la humanidad. Muchas veces es difícil para nosotros, que sí amamos a Dios y que sí queremos hacer su voluntad, disciplinarnos a ser como Cristo. No obstante, es una habilidad residente en el Espíritu Santo que nos fue dado, y aunque puede ser difícil de hacer, lo importante es que es posible, porque Dios en su palabra dice que lo es y dice que Él nos ayuda a ser como Cristo. Ser como Cristo es el bien que queremos y no el mal que no queremos. Romanos 7. Todos los santos hemos muerto en Cristo a todo lo que antes nos dominaba y que era opuesto a Dios. Ahora, damas y caballeros, somos de otro. Romanos 7, versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis, ese es el otro, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Qué hermosa realidad esta. El contexto del capítulo 7 muestra que Pablo direcciona lo que dice a quienes conocen la ley, a los israelitas. No obstante, quienes no lo hayan sido, de todos modos, igualmente han muerto mediante el cuerpo de Cristo a su vida anterior y también son de Cristo ahora.
Cuando Pablo fue detenido por una visión, recuerdan que él estaba en el camino a Damasco, y en realidad no se llamaba Pablo todavía, era Saulo. Cuando recibió la visión, que quedó así totalmente obnubilado o encandilado, que cayó y que todo lo que ocurrió. En Hechos 26, él relata a uno de los reyes que lo vio, o a uno de los, en realidad, gobernantes que lo vio, en Hechos 26, cómo fue su conversión y qué fue lo que él recibió en ese entonces. En Hechos 26, que se aplica a todo aquel que proclama el Evangelio. Hechos 26, versículo 18. Para esto vos proclamás el Evangelio igual que lo hizo Pablo. Para que abras sus ojos. Quiere decir, ¿para qué voy a necesitar yo abrir tus ojos si ya los tenés abiertos? Vos pensabas, yo estaba totalmente convencido que yo tenía bien abiertos mis ojos hasta que me di cuenta que en realidad mis ojos estaban cerrados a la real realidad, a la verdadera y absoluta realidad de Dios en Cristo en mí. Yo no sabía nada, no veía nada. Entonces Él fue encargado a lo mismo que somos encargados nosotros, a lo mismo que salimos nosotros cuando proclamamos el reino de Dios, para abrir los ojos. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, de la propiedad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Damas y caballeros, qué preciosa palabra nosotros tenemos que hace esta tremenda transformación en cada uno de nosotros. No están bendecidos con haber renacido. Caramba, hablemos de eso a la gente, digámosle, hagámosle disponible. Si ellos no quieren, pues no quieren, pero nosotros hagamos nuestro trabajo, hagámoslo con pasión, con vehemencia, con todo el amor de Dios, con el poquito que vos seas. Hablábamos en esta semana, en estos días que estamos acá, estábamos hablando que Romanos 10:9 son 25 palabras que cambiaron la vida de todos nosotros. No necesitas saber mucho, no necesitas esperar el poquito de palabra que vos tenés. Esa palabra es tan poderosa que puede cambiar la vida de una persona. Caramba, cambió la tuya, cambió la mía, cambió la de todos nosotros. ¿Qué nos hace pensar que no seguirá cambiando vidas? ¡Qué palabra que tenemos! Y lo único que hay que hacer es decirla. Imagínate lo que hubiese sido concebirla y anotarla toda acá. 1100 páginas. Yo me canso en la primera tipeando en Word. ¡Qué bárbaro! ¡Qué privilegiados que somos! 1 Corintios 6. En el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Se pagó un precio por nosotros, hablábamos de eso en el día de ayer, se pagó un precio por nosotros, valemos Cristo. Ese es cuando alguien va a la vidriera de la vida, al escaparate de la vida, nos encuentra a nosotros que dice acá una tarjetita con el precio que dice Cristo IVA incluido. Eso es lo que valemos nosotros, caramba. Que nos vean, que nos lean nuestra vida. El Cristo en nosotros que salga, que fluya de nosotros con el amor de Dios. En nuestras reuniones especialmente, pero en nuestros trabajos también. Nosotros no somos cristianos solamente el miércoles a las 19, si ese es el día que vos te reunís. Nosotros somos cristianos 365 por 24 por 7. 7 días a la semana, 24 horas por día y 365 o 366 días al año. Todos los días somos hijos de Dios. Todos los días contamos con este poder residente en nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso que es todo esto! Nosotros tenemos la naturaleza del pecado, pero eso no significa que todo el tiempo la naturaleza del pecado nos tenga a nosotros. Yo la mantengo a raya. Yo le digo qué hacer. Antes no podía, pero ahora tengo Espíritu Santo dentro. ¿Cuántas cosas antes no podía hacer porque no tenía el Espíritu de Dios? Pues ahora lo tengo. Entonces puedo mantener a raya al viejo Eduardo. Y les digo, es re bravo.
No se dan una idea de lo que me cuesta tantas veces. Claro que es difícil, pero es posible. Y la palabra dice que es posible y que lo podemos hacer. Por lo tanto, hagámoslo. Gálatas 4. Dios sabe quiénes somos y qué potencial tenemos y trabaja en nosotros. Su deseo de que seamos como Cristo y su acción para que lo seamos son continuos. Así que confiemos y andemos como nuestro Señor. Gálatas 4, versículo 19 dice: hijitos míos, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Caramba, es un hombre el que está hablando. ¿Cómo puede volver a sufrir dolores de parto? Pero entienden la figura, la imagen que nos plantea, el videíto que se puede armar en nuestras cabezas. Que él sufre dolores de parto, como que vuelve a darles desde el comienzo, como que todavía estaban, por así decir, en el vientre de él. ¡Qué figura! ¡Qué figura! Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo? ¿Puede ser que Cristo sea formado en nosotros? No, espiritualmente no hace falta, pero en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestro hacer, en nuestro vivir la palabra, sí, señores, Cristo debe ser formado en nosotros. ¿Y quién mejor que otros hermanos en Cristo para ayudarte a vos a ser tu mejor? Recuerdan que nos paramos acá los tres y ni aún Roberto pudo movernos, porque estábamos firmes como familia. Ellos, los gálatas, se comportaban como bebés en Cristo en lugar de tener un andar maduro en el Señor. Los gálatas, al igual que todos los hijos de Dios, estaban justificados, pero no habían alcanzado la madurez espiritual y eran guiados por algunos de entre ellos que los querían llevar a la ley. Volvete a la ley, lavate 200 veces por día las manos. Hace todo por afuera, pero nada por dentro. Todo por afuera, nada por dentro. Y el cambio de Dios es desde adentro hacia afuera. No es desde afuera hacia adentro. Es una limpieza absoluta en el interior de tu ser. Es ojos tras tus ojos, es manos detrás de tus manos, es lengua detrás de tu lengua, es Dios en Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a tener lo que necesitamos para proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo? ¡Qué tremendo! La cruz que sufrió nuestro Señor fue el evento humano, singular, más sobresaliente en la historia de la humanidad. Pero solamente lo fue debido a que seguido a ese madero vino la resurrección. Ahora desarrollo. Ese sacrificio representa la más impresionante decisión que haya tomado hombre alguno de confiar en Dios. Nadie confió en Dios al punto que nuestro querido Señor para ofrecerse en la cruz, porque Él sabía que Dios lo iba a resucitar. La cima de la fe es nuestro Señor. Él tuvo que confiar en la palabra y en la promesa de su Padre acerca de que no lo dejaría en el Seol. Pero atención a esto. Necesitamos entender que junto a nuestro Señor hubo otros 4 que sufrieron la misma suerte. Los otros 4 también murieron. Antes de ellos hubo muchos más que murieron en un madero. No lo estaban estrenando el madero de tortura y muerte. Después de ellos, más le habrán seguido en esa horrible muerte. Entonces, ¿qué hace diferente a la muerte de Jesús? Bueno, pues bien, en primer lugar, su muerte fue una entrega voluntaria de su vida. En segundo lugar, es que su ofrecimiento a morir sobre el madero fue sustitutivo. Él nos sustituyó a nosotros, estuvo ahí por nosotros. Y en tercer lugar, Él murió como los otros 4, pero fue resucitado por Dios para nunca más morir, como ocurrirá con nosotros. 3 enormes diferencias con cualquier otra muerte de cruz o con cualquier otro tipo de muerte.
Él fue el único crucificado que fue levantado de entre los muertos. Dios lo hizo Señor y cabeza del cuerpo, jefe de su iglesia por debajo de él. Dios sigue siendo Señor sobre todo. Él es nuestro Padre, pero es Señor sobre todo. A causa directa de lo que hizo Jesús, dirigido por Dios, todo ser humano puede pasar de muerte a vida. Eso significa que las personas nacidas en pecado pueden terminar viviendo por siempre en el paraíso. Una persona de tan solo cuerpo y alma puede renacer por acción de la gracia y amor de Dios y vivir para siempre con Él y con su Señor y con todos sus hermanos en Cristo cuando Él regrese. ¡Wow! ¡Qué poder el de nuestro Padre! Elegimos la voluntad de Dios por encima y en lugar de la nuestra propia. Entonces, cuando elegimos seguir la voluntad de Dios en lugar de la nuestra, morimos a nuestros deseos y deseamos los deseos de Dios. No vamos por el camino que nos parece a nosotros, sino por el que le parece a Dios. El sendero de negarse a uno mismo es un sendero de la vida nueva, de la vida de resurrección. Lucas 9. Porque vean, realmente no es correcto estar diciéndole sí a mi Señor y a la vez estar diciéndole sí a mis deseos propios ajenos a su voluntad o lejanos a su voluntad. Lucas 9, en el versículo 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada tanto, cuando le venga bien, si no afecta en realidad al estudio que está haciendo. Bueno, si le parece bien a tu esposa, si tu esposo no tiene problemas contigo, si no, tome su cruz y sígame, cada día dice, y sígame, cada día dice. Y ustedes entienden que no es la cruz literal, ¿verdad? Sino es llevar en nosotros, ayudar a las personas a que lleguen a nuestro querido Dios a través de nuestro Señor. Vamos a estudiar un poquitito niéguese, que es una palabra, por supuesto, una palabra griega, y lo vamos a ver ahora en Marcos 14, porque es un versículo que dice mucho acerca de este niéguese, porque acá está diciendo que nos neguemos a nosotros mismos. Vamos a ver ahora la misma palabra, pero en otro contexto, que estoy seguro que ustedes van a estar orientados en el barrio donde vamos. Marcos 14, en el versículo 30, dice: y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás, la misma palabra griega, 3 veces. Mas él, dice el 31, con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. De nuevo, la misma palabra. Es la misma palabra que se usa para negarse a sí mismo. La misma palabra que Jesucristo le dijo a Pedro que lo iba a negar, es la misma palabra de negarse a sí mismo. Hay un diccionario que traduce esta palabra como negar, negarse, rehusar, rechazar. Es importante que nosotros entendamos en qué nos metemos cuando queremos seguir a nuestro Señor. Un diccionario de la lengua castellana define a negar de las siguientes maneras. Presten atención porque está bastante bien esto, nos va a ayudar mucho. La define así: decir que no a lo que se pretende o se pide. Prohibir o vedar, impedir o no concederlo, olvidarse o retirarse de lo que antes se estimaba o frecuentaba. Ahí está. Eso es negarme a mí mismo. Olvidarse o retirarse de lo que antes se estimaba y frecuentaba. ¿Recuerdan que nosotros vivíamos en esas cosas en las que andábamos? ¿Se acuerdan? No se quieren acordar. Sí, pero yo los conozco a ustedes. Todos nosotros dice que andábamos en eso.
Desde que Dios nos hizo sus hijos y queremos hacer su voluntad, de a poco vamos queriendo ser como Cristo porque nos damos cuenta de que ese es el deseo de Dios para nuestro bien. Entonces nos retiramos de lo que estimábamos y frecuentábamos. Es como si Jesús nos dijera que crucifiquemos nuestra propia voluntad y permitamos que prime la voluntad de Dios. Esa crucifixión puede significar algo de dolor por la pérdida o abandono de lo que antes considerábamos valioso o de gran estima. Nada que ver, por supuesto, con la crucifixión de nuestro Señor, pero de hecho, dejar todo aquello que teníamos en alta estima es para nosotros una pérdida. Jesús murió por nosotros, nosotros vivimos para Él. Lo cual es vivir para aquellos por quienes Él murió. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 15. Y por todos murió para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, es decir, para nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por otros. Nosotros vivimos para compartir la palabra y nuestras vidas con otros, como nuestro Señor. No necesitamos morir, excepto morir a lo que éramos antes, al ninguneo de nuestro querido Dios. La vida cristiana es acerca de elecciones y prioridades. Les voy a mostrar dónde. Mateo 10. Se supone, dice la Biblia, por supuesto que lo dice, de hecho, dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres, lo cual es verdad y es amoroso y no necesitamos que ningún versículo nos lo diga, pero si alguien lo necesita, está en la Biblia también, dice que debemos honrar a nuestros padres. Ahora veamos un registro donde habla nuestro Señor, porque yo les dije que la vida cristiana es elección y prioridades. Mateo 10, versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Disculpen, ¿estoy leyendo lo mismo que ustedes? ¿De verdad? Porque a veces yo hago esta trampita así a ver si están despiertos, porque duermo muchos, entonces aprovecho y hago algo para ver quién está dormido y quién está despierto. No me equivoqué, ¿verdad? ¿Dice eso el versículo? Bueno, ¿saben qué es lo que quiere decir? Eso es lo que quiere decir. Por eso la vida cristiana es elección y prioridades. Y vean, no significa que uno deje de amar a los suyos, caramba, está hablando de prioridades. 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, dice el Señor Jesucristo. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, no por cualquier verdura, por causa de mí, la hallará. Esta es una declaración muy denodada de parte de nuestro Señor, pero justamente como es proveniente de Él, debiera tener mayor peso en nuestras vidas. ¿Será difícil hacer esto? Apuesten que sí, claro que sí, pero el tema es que es posible y la palabra nos invita a hacerlo. ¿Cómo es eso de que si vos perdés tu vida, la encontrarás? ¿De qué está hablando? Si la esperanza de encontrar algo no fuera real para mí, no haré nada por alcanzarlo. No daré lo que sea que tengo en el presente que podría parecerme muy bueno por algo del futuro en el que no confío que existirá o no confío en quien prometió. Tal esperanza no será real para mí a menos que el Señor Jesucristo sea real para mí. A medida que Jesús vivía su vida de servicio, más se iba acercando a su elección más dura,
la de Getsemaní, que fue en la que tuvo que decidir si hacía su voluntad o la voluntad de su Padre, que le iba a doler mucho más que si hacía su propia voluntad. Aún así, él prefirió la voluntad de su Padre. En nuestras vidas puede pasar similarmente. Nuestras elecciones pueden ser más críticas o difíciles a medida que nosotros avanzamos en nuestra vida de servicio a Dios. Pero también es verdad que estaremos cada vez mejor capacitados para hacer frente a mayores demandas con la habilidad de Dios en Cristo en uno. Marcos 8, por favor. Versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Nunca habían escuchado semejante cosa de labios de nuestro Señor, sus discípulos. Pero en esta misma oración figura que Él iba a ser resucitado a los 3 días. Por otro lado, en el Antiguo Testamento había mucha información acerca de esto, de tal modo que ellos tendrían que haberse acordado de lo que leyeron en algún momento o escucharon de su Señor. Sin embargo, en el 32 dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Lo agarró y le dijo, vení, rabí, mira, fíjate, la verdad, pensá en lo que dijiste. Pensá en lo que dijiste. Yo no veo ninguna escritura que diga eso. Entonces, él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Pum! ¿Escucharon? Apagué el motor de la Kawasaki. Me bajo, tranquilo, y analizo esto, porque yo quiero aprender de aquí. El Señor no lo llama Satanás a Pedro. Lo que hizo Jesús fue reprender a la fuente del asalto. Y el asalto a través de Pedro fue acerca de que Jesús no anduviera el camino de la cruz que claramente les indicó a los suyos que él tenía que andar. Su rabí, el nuestro también, les decía claramente el camino que él tenía que seguir y con eso también les daba ejemplo del negarse a sí mismo en favor de los demás. Eso es poner la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres, que es lo que le recrimina a Pedro. ¿Lo ven? Pensá en vos mismo, en un grupo de amigos que vos tengas, gente con la que te llevas bien, con la que tenés súper onda. Ellos se llevan bien con vos, están todo el tiempo juntos, son muy amorosos entre ustedes. Cristianos que son sazonados en la palabra de Dios, que nos conocen y son cercanos a nosotros y que pueden hablar con total libertad y apertura. Ellos quieren lo mejor para vos y pueden querer ayudarte, pero la decisión final está en tus manos. Este era de alguna manera el caso aquí con este maravilloso grupo de creyentes. Ellos no entendían y preferían que lo que su Señor les había dicho no fuera como Él les había dicho. Aún así, Jesús tenía que sufrir por ellos y por todos nosotros. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y confiemos en Él y obedezcamos, aunque al presente sea causa de dolor o pérdida. Dios siempre vale la pena. Siempre es el camino correcto obedecerle a Él. En el 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así de claro. Entonces observemos con mucha atención la condicionalidad de lo que dijo nuestro Señor. Vean, Él dijo, si alguno quiere. Si alguno no quiere, Él igual iba a morir por todos. ¿Lo ven? Hablaba de los otros, no de Él.
Él estaba comprometido a hacer la voluntad de Dios, aunque en eso se le fuera la vida. Si alguno no quiere, no necesitaba negarse, pero lo que Dios nos invita es a negarnos a nosotros mismos. Si alguien quiere ir en pos de Jesús, entonces se requiere de él que haga las siguientes 3 acciones. Negarse, tomar tu cruz y seguirlo. El cristianismo es elección. Si elegimos seguir a nuestro Señor, entonces estos son los términos. ¿Por qué tendrá que ser esto así? Bueno, ¿por qué no seguís leyendo? En el 35 te dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio se la salvará. Necesitamos estar persuadidos por la palabra de Dios de que Él y nuestro Señor nos conocen mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y ellos conocen mejor que nosotros cuál es la verdadera habilidad y recurso que nosotros tenemos con el Espíritu Santo dentro, Dios en Cristo en nosotros. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿por qué dirá eso? Porque la preservación de nuestras vidas está en nuestro ADN. Lo normal es hacer lo que sea que uno tenga que hacer para preservar la vida. El instinto de autopreservación o de supervivencia es uno de los más fuertes en el ser humano. Sin embargo, aquí nos muestra algo de categoría superlativa, que es la preservación de nuestra, que la preservación de nuestra vida yace o se apoya en perderla para mí, negar mi propia necesidad y ofrecerla al Evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Jesús hizo algo por mí? ¿Hizo algo por vos? ¡Caramba! Dio su vida por nosotros. Pues ahora es mi oportunidad de serle recíproco, de dar mi vida por los demás. Los hijos de Dios ya tenemos vida por siempre, pero nos aferramos a las cosas de esta vida, de cuerpo y alma, que vivimos ahora como si fuera la única o la última cosa que va a ocurrirnos. Uno puede elegir no negarse a sí mismo y no seguir al Señor Jesucristo, pero todos nosotros deseamos y necesitamos de que usted se niegue a sí mismo y nos sirva con su habilidad en Cristo en usted. Todos nosotros necesitamos de todos nosotros, de tal manera que todos nos ayudamos los unos a los otros para ser cada día mejor para Dios. Queremos que nuestro Dios sea glorificado con la vida de nuestros hermanos. Queremos nosotros glorificar a nuestro querido Dios, ayudando a nuestros hermanos y a quienes no son hermanos, que son nuestra clientela. Es a quien nosotros vamos a proclamar el reino, para que tengan vida por siempre igual que nosotros. No todo a lo que uno tiene que negarse tiene el mismo valor en nuestra vida. Algunas cosas nos causan algún sufrimiento, pero hemos decidido que ese sufrimiento no es comparable con el sufrimiento que nos causaría no hacer lo que Dios o el Señor nos diga que hagamos. Cuando Jesús confrontó el madero de tormento y muerte, Él se negó a sí mismo la posibilidad de no sufrir ese dolor, porque fijaba su atención en lo que estaba más allá del madero. Él puso su vida y cuando su sufrimiento y su vida terminaron, lo que obtuvo fue vida por siempre con un cuerpo perfecto. Claro, yo sé, ustedes me van a decir con justa razón, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Tienen toda la razón si me dicen esto. No obstante, sigue siendo lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos convencer por esta maravillosa palabra, que esto es el mejor curso de acción para nuestras vidas, negarnos a nosotros mismos, dejar de ser el centro del universo. Romanos 5. En el versículo 1 dice:
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 2 simples versículos habla del pasado, del presente y del futuro de nuestra vida en virtud del sacrificio de Jesucristo. Pasado, dice justificados pues por la fe. Presente, tenemos paz. Tenemos entrada, estamos firmes en la gracia. Futuro, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ven? Pasado, presente y futuro en un solo versículo o en 2 versículos. Todo esto fue logrado por Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. No, pará. ¿Qué dijiste, Reina Valera? ¿Qué te pasa, Reina Valera? ¿Cómo que nos gloriamos en las tribulaciones? Cuando lo vea, le voy a decir lo que yo pensaba. Sin embargo, está bien, porque es imposible pasar por la vida de servicio cristiano sin padecer alguna tribulación, externa e interna, la que viene de acá, la del viejo yo, mi viejo hombre. No es que deseamos tener tribulaciones, no le damos la bienvenida en nuestra vida, los invitamos a nuestra casa, los sentamos en la sala o el living, le servimos un cafecito y le hacemos una picadita de salame y queso. No hacemos eso, pero las hay, no son deseables, las hay, ahí están hasta que venga nuestro Señor a buscarnos. Y ahora viene la segunda parte de esta gran verdad en el versículo 3 que dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, por eso no es que le damos la bienvenida, pero ya que vienen, que no nos podemos librar de ella, bueno, nos ayudan a desarrollar paciencia. Y la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 2 Corintios 4. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, miren, ¿ven que es verdad? Ya acá conmigo pueden comprobar lo que ha pasado. Este cuerpo exterior se va desgastando, aún tan hermoso como uno pueda parecer. Con toda la silicona del mundo, damas y caballeros, el titanio, nada puede arreglar esto, se cae de a poco. La carrocería se va cayendo, damas y caballeros. No hay más remedio, es así. Nosotros no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, en cambio, no obstante, se renueva de día en día. Pero qué locura es esa, que algo mejore con el tiempo si todo lo que yo tengo delante de mí o cuando miro al espejo es todo lo contrario, pues es una realidad que no necesito ver, tengo que creerla porque lo dice Dios en su palabra. ¡Qué groso que es esto! ¡Qué beneficio tan grande yo tengo cuando leo estas cosas! ¡Qué bárbaro! Algo en mí se va renovando cuando el resto se va estropeando. ¡Qué grande que es esto! ¡Qué bendito Dios! Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, esto estropeado, esta carrocería toda chocada y volcada, sino las que no se ven, el hombre interior, el que se renueva de día en día. Pues las cosas que se ven son temporales, es decir, esta estropeación, este estropeamiento que se ve es temporal, pero las que no se ven, el verdadero yo, son eternas. ¡Wow! Yo tengo algo de que agarrarme ahora, como una especie de esperanza propia, que ya no me va a doler más la rodilla, que ya no voy a tener un ojo inclinado o lo que fuera que yo tengo. ¡Qué bárbaro! Todo tipo de tribulación, como por ejemplo la que produce ver el deterioro de nuestro cuerpo, es algo que se ve y es temporal. Lo que nos espera, en cambio,
es de una categoría totalmente incomparable, es por siempre. Las pruebas o las tribulaciones son indeseabilidades con las cuales tendremos que convivir hasta que retorne nuestro querido Señor a buscarnos y liberarnos de este estado nosotros en el que estamos. Las circunstancias de la vida, las circunstancias de la vida de servicio prueban nuestra fe. Esa es la palabra, esa fe en la palabra es la misma que depositamos en nuestro Padre y en nuestro Señor, a quienes recurrimos cuando estamos enfrentando estos problemas. Es decir, cuando enfrento una prueba, mi elección es recurrir a Dios o al Señor por asistencia, y ahí persevero pacientemente, y eso me asiste en ser perfecto y cabal y que no me falte cosa alguna. 2 Corintios de nuevo, capítulo 5. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, ya habíamos estudiado esto, nos invita a que vivamos para Él, nos compele, nos da envión y dirección para servirle. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. ¿Qué tan convencido estoy yo del hecho que ese singular uno, que dice uno murió por todos, que ese uno murió por mí, depende de cuánto yo crea que Él murió por mí, será cuánto yo viva para Él. ¿Escucharon lo que dije? Es decir, cuanto más yo creo que Él murió por mí, más yo viviré para Él. Ese es mi sacrificio vivo, agradable a Dios, mi servicio lógico a nuestro querido Dios. Para que los que viven, continúa diciendo el 15, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En lugar de vivir para mí mismo, mi elección de libre voluntad, amorosa, obediente y en algún grado de reciprocidad por lo que fue hecho por mí, es vivir para Él ahora. Ninguna complicación. Mis elecciones en la vida de servicio, que es la que tiene todo hijo de Dios en realidad, lo sepa o no, lo quiera o no, pero tiene Dios al darte el Espíritu Santo te da la habilidad de que vos tengas algo para darnos al resto. Que no lo des no depende de Dios. Es decir, hay varias avenidas de servicio dentro del cuerpo de Cristo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que de hecho todo el tiempo se están haciendo de la cámara para allá, no solamente de la cámara para acá. Todos nosotros tenemos algo para dar, algo para hacer, alguna avenida de servir dentro del cuerpo de Cristo. A vos te puede parecer insignificante tu parte en el cuerpo, pero a Dios no le parece insignificante. Entonces cambia tu mente, fíjate qué es lo que tenés para darnos, dejate de embromar y entrá a dárnoslo. No nos dejes sin ese servicio a nosotros. Te necesitamos, chabón. Despertate. Danos algo. Lo que sea que tengas. Todo es importante. Cada uno de nosotros forma parte de este maravilloso cuerpo de Cristo. Lo que sea que Dios te dio, ¿cómo? Si Él te lo dio para servirnos a nosotros, Él es Dios, Él sabe lo que te dio y Él sabe cómo usarlo. Pregúntale, ¿qué tenés para darnos? Y de una vez y por todos, dánoslo. Acá hay un ejército que se mueve de la cámara para allá. Yo estoy muy privilegiado de estar de este lado. Además me hacen ver tan lindo. Buscan mi perfil acá los muchachos y hacen un Photoshop para que yo sea como siempre quise, alto, rubio y de ojos celestes. Pero hay un ejército ahí atrás que permite que todo esto salga, que esta maravillosa palabra, que tengo el enorme privilegio de compartir con ustedes, hay un ejército ahí atrás. Por eso se puede producir. Y el cuerpo de Cristo somos un montón de nosotros, tan montón que somos todos. Por eso es importante que te despiertes a la realidad y de una vez y por todos nos compartas con nosotros lo que sea que Dios te dio para que compartas con nosotros. Caramba, qué gente privilegiada que somos.
Todos somos importantes aquí. Acá no hay ninguno que ande en el caballo blanco con el sable corvo y el resto anda en chancleta al costado del tipo. Somos todos infantería acá. ¡Qué cosa tremenda! Que Dios tenga un ser tan inmenso, tan maravilloso como nuestro Dios, nos haya dado a nosotros tanto valor para nuestras vidas que podemos hacer algo por los otros. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Dice, a quien amáis, refiriéndose al Señor Jesucristo. Van a ver cómo nos podemos sentir identificados aquí, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegra con gozo inefable y glorioso. A ver, levante la mano quien lo vio al Señor Jesucristo con sus propios ojos. No veo ninguna mano levantada. Ninguno de nosotros lo vio. Entonces, ¿cómo podemos amar a alguien a quien no vemos? ¿Quién te dijo que no lo vimos? El mejor testimonio de nuestro Señor es la palabra que habla de nuestro Señor. Fíjate que al Mesías de Israel, el Cristo, el Rey del reino venidero, estaba delante de los ojos de todos estos papanatas y ninguno creía en Él. Lo tenían delante. Y Él dice, ¿cómo van a creer en mí si no creen en Moisés? Es decir, ustedes no le dan valor a la palabra, ¿cómo le van a dar valor a mi vida? ¿Ves? No necesitaste verlo para amarlo. No necesitas verlo entonces para servirle. Porque acá tenés lo mejor de Dios acerca de nuestro Señor, está escrito acá. Es todo lo que necesitamos. Y ¿saben qué cosa tan tremenda? Habrá un momento que nuestros ojos lo verán. A partir de ese día no dejarás de verlo cada vez que quieras. ¡Wow! Déjame embromar. Esto es tremendo. ¡Qué tremendo que es! Conocemos a nuestro Señor gracias a la palabra que nos presenta un acabado retrato de su vida con tanta realidad y vigor que puede ser imitada. Así de mucho, así de vívido es el retrato de la palabra acerca de nuestro Señor. Muchas cosas son muy reales para nosotros en nuestra vida cotidiana y muchas de ellas son tentadoras. Y es necesario que elijamos entre ellas y Cristo. Que elijamos a Cristo es la voluntad de Dios. Mis elecciones en la vida de servicio siempre se encuentran entre Adán y Cristo. Todo lo que elijas va a estar en esta caja, dentro de estas dos barreras. Adán y Cristo. Y acá estás vos, corriendo de un lado para otro. ¿Lo ves? Entre lo que quiere mi yo viejo y entre eso y lo que quiere Dios. Ahí están mis elecciones en la vida. Un reconocido escritor cristiano dijo lo siguiente, presten atención, está muy bueno esto. Dice, nunca sabrás cuánto crees realmente algo hasta que su verdad o falsedad llega a ser un asunto de vida o muerte para ti. Es fácil decir que crees que una soga es fuerte y buena mientras la usas meramente para atar una caja. Pero supón que tienes que colgar de esa soga en un precipicio. ¿No será entonces que descubres por primera vez cuánto realmente creías en ella? Solamente un riesgo real prueba la realidad de una creencia. ¿Qué tan real e importante es Jesús para mí? Para que yo haga su voluntad de negarme a mí mismo, tiene que ser tan real como más importante que mi propio deseo. De otro modo, continuaré siguiéndome y poco o ningún beneficio de Dios haré a las personas. Dicho de otra manera,
no habrá fruto de Dios en mi vida. Salmos. La palabra tiene que ser cada vez más real para nosotros, para tomar la mejor decisión y no encontrarnos haciendo algo que no queremos hacer, que es faltarle a Dios. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuanto más de la palabra de Dios yo guardo, más posibilidad tengo, o más bien, al hacerla, al guardarla en el hacer, no es que la guarde y me la quedo así, de tal manera que está tan guardada que ni siquiera la ando. No, la guardo en el hacer. Cuanto más palabra de Dios guardo en el hacer, más me alejo de pecar contra mi Señor. Esta es la situación con la que nos enfrentamos con nosotros mismos. Por un lado el pecado en el mundo y en mí, y por el otro la joya preciosa que Dios ha hecho gracias a la entrega de su precioso Hijo, nuestro Señor. Ambos aspectos de nuestro ser se encuentran en clara y continua tensión. Es la franja de Gaza de nuestra vida. Damas y caballeros, el pecado habita en nosotros. No pasó a visitarnos, se tomó un cafecito y siguió. El pecado habita en nosotros. ¿Cuánto amo al Señor Jesucristo? ¿Cuánto deseo seguirlo? Cuanto más conozca de Él en la palabra de Dios, más lo amaré y más querré seguirlo. El apóstol Pablo es un gran ejemplo, por favor, Filipenses 3. Él es un gran ejemplo de andar como Cristo anduvo, de negarse a sí mismo poniendo su vida en servicio a los demás. En Filipenses él anuncia o enumera sus credenciales como fariseo, mostrando que tenía todos los títulos habilitantes colgados en la pared, todos los cursos de posgrado, todas las universidades donde él había recibido todo ese titulaje, para ser quien era entre los de su nación. Sin embargo, muestra también qué estante de la biblioteca de su vida ocupaban todas aquellas cosas que él antes consideraba importantes. Filipenses 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Y ahí me detengo de nuevo, vuelvo a apagar el motor de la Kawasaki, me quedo tranquilo, porque la palabra basura proviene de una palabra griega que podría ser mejor traducida como desecho. Tanto si se trata de excrementos como lo que es echado del cuerpo o de las sobras de una fiesta, lo que se tira de la mesa. Yo sé que es más desagradable, pero también es más gráfico, porque es la misma palabra griega. Él lo tenía todo por basura para ganar a Cristo. Todo el tiempo, recuerden que nuestras elecciones van entre Adán y Cristo. Todo el tiempo estamos ganando a Adán o ganando a Cristo. Y no se refiere a la salvación, en realidad. El apóstol ya estaba salvo cuando escribió esta epístola, sino a considerar las cosas de Adán como desecho y seguirlo a Cristo. 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Tremenda palabra de Dios. Habla aquí de la altura
hablar de vivir a la altura de uno que será resucitado en realidad. Nosotros tenemos que vivir, deberíamos vivir nosotros nuestra vida a la altura de alguien que en algún momento, cuando el Señor retorne, va a ser resucitado. Yo no puedo vivir como que esto es lo último que me va a pasar a mí. Yo tengo que vivir consciente de que un día yo voy a ser transformado y subiré al encuentro de mi Señor en las nubes y luego bajaré con mi Señor sobre la tierra, porque nuestra herencia no es el cielo, sino que es la tierra. 12. No que lo haya alcanzado ya, es decir, yo sé que no llegué todavía y lo más probable es que jamás llegue. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Damas y caballeros, nosotros también necesitamos asirnos de Cristo Jesús. En la medida que lo hagamos, será la medida en la que ganemos la batalla interna entre hacer el bien y hacer lo malo. Nos agarramos de Cristo, porque no importa que tan malo sea el pecado, la gracia de Dios en Cristo en nosotros siempre es mayor. Gracias, querido Dios. Qué tremenda palabra la tuya. Qué maravilloso tu corazón que descubrimos cada día más. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Y claro, Padre, quisiéramos que fuera ayer que viniera nuestro querido Señor a buscarnos y que nos elevara con Él y nos llevara con Él, y por siempre así estaríamos con Él y con vos, con cuerpos perfectos, mentes perfectas, para luego refundar una tierra que realmente te bendiga y te dé gloria por tu excelente amor por todos nosotros. Te agradecemos profundamente en el maravilloso nombre de nuestro precioso, de nuestro valiente Señor Jesucristo. En Él, amén. Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Los quiero mucho.